Voy a presentar con ustedes una breve presentación sobre estos hallazgos y para ello, ahí está. Un segundo, déjenme decirles que la publicación a partir de este momento la vamos a empezar a hacer pública en nuestras redes sociales. Es una publicación que nos gusta además mucho cómo quedó en términos físicos. Ana Telles, gracias por el diseño. Y bueno, avanzamos entonces con esto. Déjenme contarles que un poco la historia de este ejercicio de investigación y de incidencia basada en datos que presentamos hoy tiene esta historia. Es algo que Redim realiza desde el 2005 en un primer periodo con el apoyo de la Fundación Annie Casey. Posteriormente, también la Fundación Kellogg se sumó en un periodo importante para que estos datos pudieran ver la luz pública. En 2016 logramos sumar a la Unión Europea en este interés de relevar datos hacia el incremento de la atención pública y también de la atención del quehacer público. Y en los últimos 2 años, la Fundación Tableau nos ha posibilitado algunas herramientas para poder mostrar los datos y tener gráficos y visualizaciones más ágiles que nos ayuden a entender estas complejas realidades desde una data expresada con mayor claridad, como espero que lo vean en el recorrido de este estudio. Tiene la infancia cuenta entonces 16 años de incidencia basada en datos. Redim, que tiene 20 años, Redim está cumpliendo 20 años este año, intenta con esto contribuir a la transversalización del enfoque de derechos humanos en la infancia, tanto en su análisis, en su comprensión, en su atención con enfoque de derechos. El estudio también identifica avances y rezagos en la garantía de derechos a través de indicadores muy puntuales basados en data oficial, y con esto intentamos incidir en políticas públicas, pero también en marcos legales a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Ha habido algunos ensayos temáticos de la infancia cuenta. Los últimos sobre Chiapas, digamos, son estos que ustedes están observando, y estos ensayos reflejan temas coyunturales sobre la garantía de derechos, el ejercicio de derechos de la infancia en México, y van de la mano, por supuesto, con otras de las estrategias de incidencia que tenemos en Redim. En 2015 hicimos un primer esfuerzo para realizar un foco, digámoslo así, un zoom local hacia cómo estaba viviendo la niñez en Chiapas, y bueno, ahora este estudio que presentamos con ustedes. Avanzamos entonces en la materia de la presentación de nuestro estudio. La idea fue proveer de una herramienta de información que proporcione un análisis actualizado, como ya lo decía Quetzali, respecto a las condiciones de vida y retos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas. Y con esto queremos abonar al conocimiento de las características que tiene no solo la infancia en términos de su dinámica sociodemográfica, sino del goce y ejercicio de sus derechos, y al mismo tiempo poder acercar esta información para orientar la toma de decisiones basada en la evidencia y construida con un enfoque de derechos. ¿Cuáles fueron nuestros principales hallazgos? El análisis de los datos nos permitió identificar que hay 3 grupos de población dentro del amplio mundo de niñas, niños, adolescentes en Chiapas, sobre los cuales es prioritario focalizar la acción del Estado. Una es la infancia y adolescencia indígena. El otro grupo o subgrupo interseccionado incluso en esta es las niñas y adolescentes mujeres, y muy importante también la primera infancia. Ahora verán por qué. De acuerdo con nuestros datos y nuestro análisis, la infancia indígena representa casi la tercera parte de la población menor de 18 años en la entidad. Sabemos cuál es la representación de las infancias indígenas en general, de los pueblos y comunidades indígenas en el estado, y esto lo que nos muestra es condiciones de mayor vulnerabilidad que el resto en la mayoría de los indicadores. ¿A qué nos referimos? Tiene menores niveles de acceso a derechos sociales, tiene mayores condiciones de pobreza, tiene peores características de vivienda y tiene mayor vulnerabilidad también ante los efectos negativos que se generaron por el COVID, que es una de las aristas que también analizamos en este estudio.
Digamos que en el marco de la política pública, en el ensayo identificamos algunos desafíos, como lo pueden ser la implementación, la puesta en marcha del Plan Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con todas las acciones que a nivel sistema enfocado a derechos puedan tener los IPINAS a nivel estado y también a nivel municipios cuando esto sucede. Y este ProEspina, este plan estatal, lo ubicamos como el documento coordinador de la política de infancia, y no contar con este documento en términos idóneos impide tener una mirada de conjunto de los distintos programas y con ello buscar su óptima articulación para poder identificar los efectos reales que tiene la política pública en el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son algunas de las evidencias que encontramos? En Chiapas se observa mayor pobreza entre niñas, niños y adolescentes que entre la población total. Digamos que esta no es una discordancia del resto del país. Sabemos que los índices de pobreza que viven niñas, niños y adolescentes a nivel nacional es también alarmante. Son el único grupo de población, de acuerdo con el Coneval, que incrementó en su grado de pobreza en el estudio que hace de 2018 a 2020. Y digamos que ser niño o niña adolescente en México, hoy por hoy quiere decir vivir en pobreza o en pobreza extrema. Y lo que observamos en Chiapas es consistente con esto. La pobreza se observa mayormente en niñas y adolescentes mujeres que entre niños y adolescentes varones, es decir, la pobreza también tiene un sesgo de género, y se observa también entre niñas, niños y adolescentes indígenas que entre los no indígenas, es decir, la pobreza tiene un sesgo racista. Aquí pueden ustedes observar en uno de los cuadros que extrajimos del estudio para que lo puedan ver en esta presentación, pero que ustedes lo pueden analizar más cuando consulten el documento, cuál es esta representación, ¿no? En términos totales, cuáles son la situación de pobreza o de pobreza extrema en la niñez en general, en la población total, cómo estos incrementos se dan en mujeres, adolescentes y también en la infancia indígena. Respecto de la no indígena, por ejemplo, aquí si se alcanza a ver el cursor, pues está muy claramente marcado, ¿no? La niñez y adolescencia indígena respecto de la no indígena son casi 30 puntos porcentuales más. Y marcamos algunos otros grados de vulnerabilidades o de carencias, ¿no? Carencias sociales o vulnerabilidades por carencia social o por ingreso. En Chiapas se presenta mayor carencia por alimentación. Si nos vamos al desglose, digamos, de alguno de estos derechos y hacemos base en el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad entre niñas, niños y adolescentes, observamos que las niñas y adolescentes mujeres y la población de 12 a 17 años son quienes tienen mayores carencias por carencias alimentarias, digamos. Estamos hablando de este bloque y de este que pueden ustedes ver acá, de nuevo en la niñez indígena. Observamos también que con base en los datos que analizamos y que provienen de fuentes oficiales, en este caso de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares del año pasado, en Chiapas más de 286,000 adolescentes entre 12 y 17 años trabajaban o recibían algún pago, es decir, 42% de quienes se encuentran en este rango de edad, de los 12 a los 17, ¿no? Esta caracterización tiene modificaciones por sexo y por pertenencia étnica, como lo pueden ver aquí. También ser mujer o ser varón, ser indígena o no ser indígena, tiene variedad respecto de, o demuestra variantes respecto de la participación en el trabajo, pero digamos que es muy notable cómo en Chiapas, incluso respecto de los marcos nacionales en términos numéricos, es una infancia trabajadora, de ahí la importancia de poder avanzar en reflexiones y en valoraciones críticas y en políticas no criminalizantes de esta actividad, porque claramente hay una participación sumamente importante para, como ya se sabe, las economías familiares en mayor medida, ¿no? Una mayor proporción de las y los adolescentes indígenas tienen un trabajo en comparación con los no indígenas. Aquí también observamos una variante respecto de cómo tener trabajo al ser indígena es uno de los indicadores que se observan. Perdón.
Bueno, también les decía que hicimos un corte para poder analizar la situación generada por el COVID y lo que observamos es que se han agudizado los desafíos que ya se observaban concretamente en el ingreso, en la situación laboral, en el acceso a la salud y a los servicios médicos, medicamentosos, a la educación y a la alimentación, lo que ha ampliado las brechas de desigualdad que ya existían y de las que ya habíamos dado cuenta en el ensayo anterior y que es importante actualizar para colocar sobre la mesa. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que tiene este ensayo? Déjenme decirlo así, esto que les acabo de mostrar es una muy rápida pasada por algunos de estos datos, pero también tenemos uno de los capítulos de nuestros apartados es precisamente hacia las recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que está enfrentando la protección de niñas, niños, adolescentes? Ubicamos también cuáles son los programas públicos vinculados al cumplimiento de los derechos y en el último apartado, en las conclusiones, digamos, nos preguntamos qué se puede hacer frente a los pendientes en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes en Chiapas como una apuesta de cómo este análisis de datos puede también derivar en recomendaciones que les sean útiles a las instituciones públicas para implementar estas políticas con un enfoque de derechos y observando dónde están las brechas para poder incidir en ellas. Punto número 1, digamos de los más serios, graves, que sentimos que deben de cobrar mayor atención pública, es el combate a la pobreza. Para poder garantizar un ingreso suficiente se debe generar condiciones y en este generar condiciones hablamos de modificar las desigualdades que incluso estructuralmente están instaladas en nuestro país y en el estado de Chiapas mucho más concretamente y poder diseñar mecanismos de apoyo que le permitan a las familias costear las necesidades de niñas, niños, adolescentes en el estado, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad con desempleo, con bajos ingresos, como el que puede ser el que nos haya dejado como una secuela la pandemia, digamos. La promoción de la educación, también muy importante, dotar a la experiencia escolar de sentido para la vida comunitaria y analizar si la asistencia implica gastos que se deban mitigar, es una de nuestras principales recomendaciones. La experiencia escolar, sobre todo, y lo observamos en el ensayo, lo podrán ver en términos de primera infancia, de la asistencia de la niñez indígena al preescolar, etcétera, parecería no haber cobrado un sentido de utilidad en términos de vida comunitaria, tampoco un sentido de pertenencia en términos de la pertinencia cultural que se tiene. Entonces, es fundamental poder observar a la educación como una experiencia que haga sentido para la vida, que es una de las lecciones que nos dejó la pandemia además, pero concretamente en Chiapas observando la poca participación, digamos, de niñas, niños, adolescentes, sobre todo en los primeros años de la escolaridad en la escuela, nos parece muy importante colocar esto como una propuesta para que se pueda incrementar esto. Sabemos que el ingreso temprano de niñas, niños, adolescentes garantiza un espacio de protección también de otros derechos, no solo de protección física, de protección de las violencias. Entonces, poder propiciar una incorporación temprana sería posible con esta recomendación que les decía, ¿no? En un segundo término, generar condiciones y atención para la importancia de la educación preescolar entre padres, madres de menores de 5 años, un poco orientado a lo que ya les decía de la educación preescolar, garantizar la disponibilidad de escuelas bilingües y no solo escuelas bilingües, sino de programas educativos con pertinencia cultural en todos los niveles educativos y vigilar que realmente se estén recibiendo las clases con esta pertinencia y en lengua materna. Y por último, incrementar la cantidad de becas, la cantidad y la calidad de las becas educativas que puedan priorizar la atención de la población indígena, en tanto grupo población observado como de peores condiciones para poder tener acceso a la educación y así garantizar este derecho. Si hablamos de los servicios de salud, me voy a ir un poco más rápido. Lo que recomendamos es poder generar campañas comunicativas que comuniquen la importancia de los procesos de vacunación, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas y, muy importante, embarazo adolescente y establecer mecanismos también para acercar la oferta de servicios de salud y garantizar el acceso universal de la infancia y adolescencia a ellos, siempre, obviamente, articulando enfoques adecuados, culturalmente pertinentes y que sean respetuosos de la titularidad de derechos de niñas, niños, adolescentes, ¿no es cierto? Hacerles también partícipes
en tanto titulares. Déjenme decirles que, bueno, este es algunos de los hallazgos principales que queríamos compartir con ustedes. Déjenme ahora mostrarles cómo en términos generales este estudio se articula también con un esfuerzo consistente que hemos estado haciendo por parte de Redim para observar en términos del paso del tiempo cómo se ha avanzado o no avanzado en materia de derechos. Digamos que el estudio que les presentamos hace una fotografía actual en donde se tienen estos datos precisos de las más recientes fuentes de información oficiales, pero gracias a esta herramienta que les comentaba a partir de la plataforma de Tableau, podemos hacer análisis respecto de cómo han cambiado las cosas en términos de derechos desde 2000 a 2020. Lo hicimos como un ejercicio por los 20 años de Redim, pues hablar de cómo han cambiado en nuestro país y en nuestros estados estas condiciones. Se observan cambios positivos en Chiapas. Por ejemplo, se ha reducido el número y el porcentaje de mujeres adolescentes casadas o unidas, sobre todo en la última década, lo pueden ustedes ver acá. Digamos que se observa un decremento del 12.5%. No obstante, para el año pasado la unión libre o el matrimonio de mujeres entre 12 y 17 era una realidad para el no menor número de 20.761 mujeres en este rango de edad, ¿no? Adolescentes en Chiapas. Es decir, se observa un decremento, hay que reconocerlo, pero todavía no logramos hacer el matrimonio o la unión libre entre niñas y adolescentes una práctica que vaya a ceros, digámoslo así, ¿no? Otro de los cambios que se registran en el tiempo es una disminución, al menos hasta 2017, en la cantidad y en el porcentaje de niños y adolescentes ocupados en Chiapas. Digamos, en el lapso del 2007 al 2017 observamos una reducción casi del 50% en la cantidad de personas de 5 a 17 años que se ocupaban. Y para 2019, esta cantidad, digamos, de quienes trabajan teniendo entre 5 y 17 años aumentó en 182.889 personas, niñas, niños, adolescentes, y se estima que que la población en situación de trabajo infantil podría aumentar por causa de la sindemia, ¿no es cierto? Es decir, esta complejidad que observa la pandemia cuando se complejiza con otras condiciones sociales, ¿no? Entonces, aquí vemos el decremento y ya para 2020 un incremento que calculamos pueda ser consistente hacia 2021 por las condiciones de desigualdad que se viven en la localidad y cómo esto impone una dura presión económica en las familias que debe ser acompañada o que es acompañada, digamos, por niñas, niños, adolescentes. No en todos los indicadores hemos observado avances tan notorios. Es el caso de la pobreza, que todavía afecta a 8 de cada 10 niñas, niños, adolescentes en Chiapas. Y esta es la noticia que yo les decía al principio que tendría que ser la de 8 columnas, ¿no? Es increíble y es imposible que haya una sobrerepresentación en términos de pobreza y pobreza extrema tan dura como la que se observa en Chiapas. En 2018 la pobreza afectaba al 84.5% de la población de niñas, niños, adolescentes en Chiapas, y para 2020 este porcentaje disminuye ligeramente en la misma proporción, 1.8 puntos porcentuales, pero tendremos que observar de cerca cuál es la dinámica hacia 2021 y 2022 por los efectos de la pandemia. Disminuye también por efecto de la pandemia el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad entre niñas, niños y adolescentes en Chiapas. Aquí lo pueden ver. En 2018 esta carencia afectaba al 28.5% de la población y para 2020 el porcentaje disminuye al 26, casi 27%. Sin embargo, otra vez, los números no solo hay que leerlos en porcentajes, sino en vidas y en historias, y es importante imaginar en este sentido que 527.217 niños, niñas y adolescentes en Chiapas presentaban carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad para el cierre del año pasado, lo que es previsible también que se mantenga hacia el próximo año. Desafortunadamente, también tenemos indicadores que han seguido empeorando en este periodo relacionados con la violencia y con los impactos que esta tiene en la niñez y en la adolescencia en Chiapas. Es el caso de los feminicidios de niñas y mujeres adolescentes. En 2015 se había registrado 6 feminicidios en la entidad, para 2020 esta cifra se elevó a 28 y representan las niñas y las adolescentes más del 27% de las mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas.
Aquí pueden observar la gráfica, cómo va creciendo hacia 2020. Esta es una gráfica contraria a la media nacional. En la media nacional se dibuja de otra forma. De 2015 hacia 2020 venía decreciendo. Hay un pico en 2020. 2020 fue un año crítico para los feminicidios, en materia, digamos, de feminicidios de niñas y adolescentes. Y esta es una realidad absolutamente inaceptable en nuestro país. El feminicidio ha logrado cobrar la alerta social, pero hoy por hoy el feminicidio de niñas y de adolescentes mujeres no ha logrado encender todas las alarmas país que se deberían haber encendido ya, y por eso nos importa mucho colocar esta dura problemática sobre la agenda. En resumen, en este tiempo de estas 2 décadas que tiene Redim, como ya les decía, hemos observado algunos avances, retrocesos, muchísimos retos, por supuesto. Aquí ya, si quieren, dejo de compartirla. Pero lo que hemos observado en este tiempo, les decía, es que las estadísticas oficiales nos han ayudado a poder medir estos cambios, a identificar cuáles son las situaciones que están tendiendo a empeorar y cuáles se pueden mejorar. Y para la mejora de estas condiciones de vida de la niñez y la adolescencia hemos identificado que es esencial la voluntad política. De ahí la importancia de poder sentar a la mesa a las autoridades encargadas de garantizar, de promover, de proteger estos derechos, y por supuesto también una exigencia por parte de la sociedad, muy importante, una sociedad civil activa, trabajando en condiciones de seguridad, con una voz importante también respecto de los espacios de incidencia en las instituciones públicas, en los sistemas, como puede ser el caso del CIPINA. Y bueno, estos serían los hallazgos principales que teníamos para ustedes. Les recomiendo nuevamente, acérquense a leer el documento entero. Es un documento lleno de mapas, gráficas, se dibuja por municipios, hay tablas que hacen mucho más comprensible toda esta data para poder dibujar adecuadamente cuál es la situación que vive la niñez y la adolescencia en Chiapas. Muchísimas gracias.